familia. Un programa diseñado para ayudar y aprender sobre la familia de hoy. Con sus presentadoras, Erika Erazo y Jackie Tobar. Tú y tu familia. Tú y tu familia, estamos agradecidos por un programa más que nos permiten entrar ahí a su casita, como siempre decimos. Creemos que ustedes abren una puertecita y nos dicen, entren por acá y vengan a platicar con nosotros. En verdad es un gozo, es una alegría poder venir nuevamente con este programa, que tenemos el deseo y el anhelo de que sea informativo, que sea motivacional y que quizás tal vez con una palabra, con algo que nosotros hablemos desde acá, desde este estudio, pueda tal vez cambiarte el problema, tal vez pueda traerte tal vez alguna llave para poder abrir algo que tú estás, que no sabes cómo hacer. Queremos que te quedes. Tenemos un programa muy lindo, muy especial, muy informativo. Los que nos siguen saben que estamos hablando sobre la importancia de que como padres nos involucremos en la educación de nuestros niños. Así que en esta oportunidad yo quiero introducir a mi invitada, que quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros, por tomar de su tiempo. Así de que les introduzco a Claudia Flores. Claudia, muchas gracias por estar acá en Tú y tu familia. Gracias, Erika, por la invitación. Realmente es una bendición poder estar aquí y compartir, pues, de lo poco que uno sabe o tiene, compartirlo para toda tu audiencia. Gracias. También tenemos aquí a nuestra invitada Esperanza García. La tuvimos a ella la semana pasada. Un tema muy interesante, su historia, hermana, sé que ha llegado a ser para todas esas madres identificarse, ¿verdad? Con todos los obstáculos que a veces nos encontramos, ¿verdad? Para ser efectivos en la educación de nuestros hijos. Muy bienvenida nuevamente, hermana Esperanza. Sí, muchas gracias, Erika, por tu invitación y por abrir estos medios para hablar de estos temas que son importantes, como ya se ha dicho. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este programa. Así de que, como decimos, vamos a seguir hablando sobre la educación y sobre la importancia de que los padres puedan ser ellos desde un hogar, poder motivar a esos niños, ¿verdad? Para que un día ellos puedan tener en su mente, un día, ¿verdad? Yo pueda ir a la universidad. Y en tu caso, Claudia, queremos escuchar tu historia. ¿Cuál fue la razón por la que tú no fuiste a una universidad recién saliendo de la high school, que en otros países le llaman preparatoria o le llaman bachillerato, por lo menos en El Salvador? ¿Cuál fue la razón que tú crees? ¿Cuáles son esas expectaciones que tú sientes que tus padres tenían sobre ti? Pues mira, mis papás, mi mamá se graduó del bachillerato, como acabas de decir, que es la preparatoria. Entonces, en nuestros países es muy diferente el sistema escolar al de acá. Entonces, ellos hicieron todo lo que cualquier padre hace, ¿verdad? Te inscriben en la escuela, y la escuela prácticamente se encarga de todo cuando entras a la escuela, a la middle school, ¿verdad? Entonces, después de cursar la middle school, mis papás jamás pusieron un pie en la escuela, no porque ellos no hubieran querido, pero porque ellos no sentían o no pensaban que era importante hacerlo. Porque la escuela, pues, ¿qué van a ir ellos a decirle a la escuela, verdad? Si ellos están ahí para educar a los hijos. Entonces, ella nunca puso un pie en la escuela porque simplemente no pensaba que era importante hacerlo. Llegamos a la high school y pasó exactamente lo mismo. Sí me preguntaba cómo está la tarea, ¿verdad? El chanclazo de vez en cuando, cuando sacabas una mala calificación, pero nunca fue algo de hablar de universidad. Nunca se tocó el tema de la universidad. Yo creo que para muchos padres de familia piensan de que terminar la high school es algo, ya es un logro, porque la mayoría de ellos ni siquiera terminaron la high school. Exacto. Entonces el que mucha gente dice, por lo menos y que termine la high school, ¿verdad? Y eso es un grave error. Y yo pienso que en mi caso ellos tenían la expectativa de que yo terminara la high school, que lo hice. Pero nunca fue algo, ok, ¿qué vamos a hacer después? Exacto. Sí me preguntaban, ¿qué es lo que piensas hacer? Porque todos, absolutamente todo padre de familia, Erika, no importa el estatus económico, el estatus legal, no importa.
todos los padres de familia quieren que sus hijos se conviertan en profesionales. Claro. No importa, aunque ellos sepan los obstáculos, ellos quieren que sus hijos lleguen a ser profesionales. En este caso, entonces, me preguntaron a mí, ¿verdad?, qué es lo que quería hacer, pero nunca se hizo nada al respecto. Incluso en la escuela, estamos hablando hace bastante tiempo, Eso en el quería 2001. preguntarte, sí, ¿en qué año te Yo me graduaste gradué en para el saber? 2001, y en el 2001 todavía no existía lo que ahora se ha dado mucho de las escuelas charters, ¿verdad? Okay. Entonces, habían casi 5,000 estudiantes en una escuela high school, tres consejeros que son los que se encargan para guiar a los estudiantes. Entonces, para que hubiera alcanzado el consejero a hablar Una conmigo, cita. ¿verdad? Solamente conmigo, porque la realidad, los consejeros están ahí para hacer un trabajo y sí llegan a hablar con algunos, pero no es el caso de todos. En mi caso, le tocaba a mis padres y a mí el que yo me hubiera educado para que yo fuera a la universidad, que es lo que necesitaba, ¿verdad? Porque muchos dicen, sí, quiero ir a la universidad, pero no saben qué necesitan. Exacto. Hay cosas que necesitan para ir a la universidad. Exacto. Entonces, se asumió de que la escuela iba a tomar esa responsabilidad y se vino el 12 grado y pues salí y pues ¿para dónde le doy? ¿Dónde está Claudita? ¿A dónde? Para dónde donde va me apunte Claudita? la nariz. Entonces, gracias a que una compañera mía dijo, pues vámonos al colegio. Pues, ¿yo qué es un colegio? No sé. Y nos fuimos a inscribir a un colegio, y fue donde yo me interesé por la educación. Pero lastimosamente no tenía la preparación y tuve que, me costó mucho llegar hasta donde por lo menos transferirme del colegio, que normalmente tendrían que ser dos, 3 años, ¿verdad? No, a mí me tomó casi 10 años el poder transferirme porque fui, como se dice, entré, salí. Aprendiendo en el camino. Aprendiendo en el camino, ¿verdad? Y desafortunadamente no soy yo la única que ha pasado por eso, ¿verdad? Entonces, la importancia de que los padres se eduquen, qué es lo que tienen que hacer. Todo, te digo, todos tienen el sueño que sus hijos vayan a la universidad, pero no saben cómo hacerlo. Es bien importante remarcar, Claudia, que muchos muchachos, bueno, ahora en día sucede, no sé, en verdad hace 10 años atrás, 15 años atrás, que sí logran a veces, con la ayuda de los consejeros, sí lograron tener esa plática con el consejero, sí los supieron dirigir bien, ¿verdad? Y algunos padres que probablemente pudieron haber estado un poco involucrados en el proceso. Lo que pasa que hay un alto número también, enseñan los estudios, es de que muchos se transfieren, pero ese primer año es duro, porque hay muchas deadlines que le llaman, ¿verdad? Ir cubriendo esas fechas donde ya un estudiante de high school de 18 años apenas hay demasiadas cosas en sus manos, ¿verdad? Vienen diciendo a los 18 años soy independiente. A los 18 yo me voy de la casa. Bueno, vienen diciendo tantas cosas, ¿no? Y luego a los 18 años, sí es cierto, se les entrega la responsabilidad de su educación y muchos la arruinan. O sea, y muchos no saben qué hacer con eso. Sí, pues fíjate, Erika, que las estadísticas nos dicen que solamente el 20% de los estudiantes que entran a los colegios comunitarios se transfieren a las universidades de 4 años. 20% bien ¿Y por qué? ¿Por qué tú piensas que sea eso? Por lo mismo que me sucedió a mí. Me imagino que también a ti, Esperanza, entras, le quieres echar todas las ganas del mundo y después, como se dice en inglés, life happens, ¿verdad? La vida ocurre. Sí. Encuentras alguna pareja, encuentras amigos, tienes que pagar la renta y tienes que irte a buscar un trabajo y ya no puedes entrar. Entonces, lastimosamente, si no estás preparado desde la high school, mentalmente, tu porcentaje de que tú te gradúes para una universidad de 4 años es muy mínima. Es muy mínima. En el caso suyo, hermana Esperanza, usted nos contaba, ¿verdad?, que eran varios factores, ¿no? Eran varios factores. En el caso de Claudia, vamos a ver estos dos casos separados. En el caso de Claudia es que su mamá, su información o lo que ella pensaba era equivocado, pensó que era responsabilidad de los maestros, cosa que ahora sí se tiene que decir que muchos maestros y las escuelas en la administración están tomando un poco más ¿verdad? Se están activando un poquitito más, ¿no? Siempre está el problema de la cultura, vamos a decir, porque si los consejeros, si el director, si el staff vamos a decir, culturalmente de su background es blanco,
su mente es diferente. Miran a una persona, a un estudiante y dicen, no, hay un padre detrás de él, ¿no? O sea, no es mucho lo que necesita ayuda. Yo creo que ahora el distrito escolar y muchos que trabajan con latinos y con otras culturas que no están preparados en esta área, como que se han dado cuenta de que sí, estos estudiantes necesitan un poquito más de ayuda de parte de la escuela por el hecho de que muchas veces no hay mucho involucramiento de parte de los padres. En el caso suyo, usted nos decía, eran muchas las barreras, ¿verdad?, de sus padres. Y en una de esas barreras era también la información, ¿no? Sí, era la información, era el lenguaje, la barrera de no hablar el mismo idioma, y monetariamente también ese siempre está. Pero las buenas noticias es de que hoy en día todas esas barreras ya no existen. Y si existen es porque nosotros las formamos en nuestra mente. Porque, como dice Claudia, bueno, yo me gradué en el 2000, solo un año antes que Claudia. Entonces estamos en el mismo, como que en el mismo... Sí, sí, nada más me bajé un poquito más antes, pero los mismos factores de los que ella habla eran para mis padres también, pero aparte de eso también está la barrera ellos no hablaban inglés, inmigrantes no tenían papeles, muchos otros factores, como dices tú, pero gracias a Dios ahora en día todo eso, como dices tú, ya nos están ayudando más a entender, hasta están haciendo información en español, la información está en español. Lo único que cambia aquí es de que es la inversión, es la frase, la palabra clave, es la inversión. Y no estamos hablando de inversión monetaria o de dinero, porque cuando decimos inversión, automáticamente pensamos en el dinero, pero dólar. no es el tiempo. Lo que tenemos que invertir es el tiempo como padres, a ir a ese workshop, a ese taller, ¿verdad? Que es 1 hora o 2 horas que se invierten después de ir del trabajo, que pues sí, como padres estamos cansados, llegamos de trabajar, pero esas 2 horitas es una inversión inmensa que hace la diferencia en la vida de un joven o de un niño. También está leer un libro, ir a la convention o ¿me entiendes? Sí, llevar a los niños a la biblioteca después de la escuela. Ese es el involucramiento que nosotros hablamos, sí, ¿verdad? Y eso, disculpa que te interrumpa, pero eso es lo que tú hablabas acerca de la cultura, que tú dices, ¿no?, que en la cultura blanca automáticamente las escuelas piensan que, o ellos saben de que hay un padre, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con lo que habla Esperanza, de la lectura, de que ellos, la cultura, y no solamente la cultura anglosajona, pero también los asiáticos, se han dado cuenta de que la lectura para ellos es muy importante, ¿verdad? Y para nosotros desafortunadamente no lo es, ¿verdad? Preferimos, ¿qué?, hacer alguna otra cosa, no lo quiero decir, pero ver la novela. Bueno, leemos libros por la televisión, lees, ¿no? Entonces, ese es un factor, como dice Esperanza, si nosotros invirtiéramos en nuestros hijos, en ponerlos a leer por lo menos de 20 a 30 minutos, ¿verdad? Y es muy fácil decirle a los hijos, tienes que leer, pero ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Entonces es más fácil que uno como padre se ponga a leer. Ok, hijo, ven a leer, y no importa el idioma en el que leas, porque algún padre puede decir, pues yo no sé inglés, ¿verdad? No importa en el idioma que tú leas. Lo importante es darle a tu hijo, a tus hijos, y tener la disciplina de la lectura. Y de leer juntos, ¿no? Que es bien, claro, que hace la diferencia. Claro. O sea, porque yo sé que muchos papás pueden enviar a los hijos a hacer la lectura, ¿no? Con el famoso reading log, ¿verdad? Que va allí las horas, los minutos que leyeron. Pues le dicen, vaya a leerlo y luego me trae el papel y yo lo firmo, ¿no? Y no checamos, o sea, no nos sentamos con ellos. Y tú creo que mencionaste en otro programa que tú hiciste con nosotros, sobre que entiendan lo que leen. Right? Sí, porque la lectura es importante, sí, porque puedes agarrar un libro y lo lees en 5 o 10 minutos, ¿verdad? ¿Y qué leíste? Pues no sé. Una cosa es saber pronunciar las palabras y otra cosa es la comprensión de lo que tú estás leyendo. Y eso puede ser en español también, y eso puede ser en español. O sea, que no hay excusa. Claro, puedes leer tan simple como el cuento de la Caperucita Roja, y le puedes preguntar a tus hijos de qué se trató, qué entendiste. Entonces,
cuentos así que a lo mejor muchos de los, de los padres de estos oyentes escuchan y se saben, pueden practicarlo con ellos. Me contaban la historia de un padre que no sabía leer, ¿verdad? Pero todos los días él iba y le decía a su hijo, quiero ver tu tarea. Y él se ponía a verla, no entendía, pero el simple hecho de que tener la presión de que el hijo estaba bien, su papá le iba a chequear la tarea, él se ponía a ojearlo, pero esa es la inversión de la que yo pienso que Esperanza está hablando. El demostrarles a sus hijos de que la tarea es importante, de que la lectura es importante, pero creo que tiene que ver mucho, que tiene que empezar con nosotros, ¿verdad? Porque si ellos nos ven a nosotros hacerlo, es muy diferente. Por ejemplo, tienes una hija adolescente, el hecho de que tu hija te vea a ti esforzarte y que hayas logrado esto, eso le va a hacer mucho más a tu hija que el que tú le digas, hija, haz esto. Sí, el ejemplo. Ajá. También, como estabas mencionando tú, Claudia, que todo padre quiere que su hijo sea un profesional. Así mismo, como estábamos platicando tú y yo, Erika, es de que el padre también se tiene que apasionar con esa idea. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque como hemos hablado, la involucración y el invertir tiene que venir del padre, porque eso no empieza cuando el joven ya tiene 12 años, eso empieza cuando está uno embarazado, cuando uno tiene el bebé ya en su vientre y dice, ¿qué sueños tengo para mi hijo? ¿Qué es lo que quiero que alcance mi hijo en esta vida? Se está practicando ya, ¿no? Sí, y por eso también quería hablar un poco de los primeros 5, que en California es un programa que empezaron, The First Five, y ha empezado de leerle al bebé, cantar, y ¿cuál es el otro? Oh my goodness. Bueno, involucrarse con ese bebé. Sí, leer, cantar y no me acuerdo. Bueno, el punto es de que empieza desde entonces la disciplina, como dice Claudia. Empieza desde entonces no solo la disciplina hacia el niño, sino como el padre, para involucrarse y para invertir ese tiempo con el niño, con el bebé. Y no solo por eso, sino que también porque son los primeros 5 años son los más importantes para el desarrollo de la mente de un niño. Entonces ahí es cuando empieza. He visto las fotos de cómo los neurones en el cerebro empiezan de los 0, no hay nada, de los 3 empiezan las líneas a verse, y a los 6 meses, a los 9 meses, es increíble. Entonces es verdaderamente los años más importantes para un niño para que se desenvuelva, desarrolle. Y yo agregaría algo más a eso. Los primeros 5 años, acordémonos que antes de que comience en kindergarten, el papá es el más importante. Papá me enseñó a decir hola, buenos días, papá me enseñó a todo lo que yo sé por mis primeros 5 años, con excepción de que ahora muchos niños se van a la escuela a los 3 años, a los 2 años, o sea, qué bendición, ¿no? Sí. Pero esos primeros 5 años que el niño está en casa, va a la market con mamá, va a la tienda, va al mall, va a una cancha, donde vaya, es un aprendizaje en cada segundo. Nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos una lección. Entonces, cuando ya los hijos comienzan después de los 5 años, cuando ya el niño viene y trae su tarea, o mi maestra, es que mi maestra dijo que la A se hace así. Conmigo, yo tengo un niño de 5 años, y, ay no, pero es que mi maestra dijo que así es. Entonces, allí entonces ya nosotros, si nosotros no hicimos un buen papel, ya estamos como tambaleando, ¿no? Ya nuestro rol como madre, porque ya tenemos competencia con la maestra, ¿no? Entonces, es muy importante que esos 5 años podamos nosotros platicarles a los niños, lo tenemos todos para nosotros, y los niños son como esponja, ¿no? Sí, darles esa base. Y muchas veces nosotros hacemos el error, ¿verdad? No me puedes ayudar porque estás muy chiquito, ¿verdad? Sí. No, esto no, porque tú estás muy chiquito. A veces a la hora de la cocina, que ponga los platos, que te ayude a acomodar algo, a lo mejor estás cocinando, mira, esto es 1 más 1, y tenerlos ahí. Yo sé que nosotros hacemos 20,000 cosas, ¿verdad? A la vez, pero es muy importante darles
ese tiempecito en todo lo que tenemos a nuestros hijos, porque como dice Esperanza, los primeros 5 años sí realmente son los más importantes, porque en realidad nosotros tendremos que ser los primeros padres, los primeros maestros, de nuestros hijos. Y es muy importante y hay que aclarar, sabemos que muchas veces, la gente no entiende muy bien lo que decimos y hay que decirlo así más específico. Cuando nosotros hablamos de que como padres tenemos que involucrarnos en la educación, es eso. No es que nos vamos a sentar 24 horas al día a hablarle, va a ser la universidad, va a ser la universidad. No. Hijo, acuérdese que la universidad, sino es de que sí, que en tus pláticas diarias que tendrías, ¿verdad? Que los motivamos desde acá, desde tu familia, tener esas pláticas con tus hijos donde puedas sentar a tu hijo, si tienes 5, por ejemplo, como yo, que tú busques ese tiempo, ¿verdad? Para poder hablar con este niño específico, ¿verdad? Que tiene 7 años. Mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la escuela? Te he observado y te he visto últimamente un poco callado, todo está bien. O sea, hay que buscar esas maneras de poder... Tú agarras un niño por día, ¿verdad? Los 5 días de la semana. Más o menos. A veces me escapan algunos. A veces se me escapa algún día cuando me toca ir shopping, digo, que ya voy atrasada. Y nunca me puedo poner al día, ¿no? Y luego mi esposo, y luego, ¿verdad? Todo lo que tengo que hacer, pero más o menos, yo trato de hacerlo un poco semanal, quincenal, dependiendo. Lógico, cuando los niños están pequeños no puedo esperar 15 días para poder sentarme con William Matthew, ¿verdad? Y bájate de ahí, ¿no? O sea, no hagas eso, no, por supuesto, pero ya las que están un poco grandes, ¿no? Busco un tiempo para poder... Y es muy importante, Erika, como dices tú, porque tú tienes de chiquititos hasta la más grande, ¿verdad? Y es muy importante darles la misma calidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero solamente recordarles, yo sé que ya se nos está casi acabando el tiempo. Como 5 minutos pero más. Nomás a ver quería... si me das poquito tiempo, Erika. Nomás quería mencionarles pues a tus oyentes más que todo la importancia de que, como decía Esperanza, no esperen hasta que lleguen a la high school para empezar a preparar a estos muchachos. Hay programas, como mencionaba Esperanza, hay talleres, pero la mayoría... Quiero decir que el 80 al 90% de las escuelas cuentan con un centro para padres, donde están los padres bienvenidos ahí para que ellos puedan agarrar información de cómo poder ayudar a sus hijos. Entonces es muy importante, la lectura. No importa en el idioma, no importa a dónde, en qué escuela, no importa, la verdad, la lectura esencial y saber en qué nivel están sus hijos para saber qué es lo que tienen que hacer, porque para llegar al 11 es cuando ellos ya tendrían que saber hasta qué universidad van a estar. Entonces el error que tenemos es que llegamos al 9, 10 y ahora voy a empezar a prepararme para ir a la universidad. Es demasiado, y eso empieza desde pequeños, como decía Esperanza. En la escuela elemental, preocuparse por la lectura. La lectura tiene que ser lo esencial, porque si ellos aprenden a leer bien, no se les va a hacer difícil. Y en la middle school, asegurarse que tengan las clases correctas para que se preparen en la high school, que es donde deberían de tomar las clases, que son las clases de la A a la G, que son lo que las universidades quieren. Entonces, muy importante saber en qué nivel están los niños para ver de qué manera se les puede ayudar y no esperar hasta el último momento. Lo que quería agregar es de que se me olvidaba la tercera, pero ya me acordé. Es hablarles, es leerles, cantarles y hablarles. Ahora, ¿por qué? No solo es cuando están en el vientre o después de los 5 años, sino que también es cuando entran a la adolescencia, que es más importante cuando uno tiene que invertir emocionalmente con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, es importante en lo académico, pero también es importante en lo moral, en los valores, en los principios. Porque cuando uno invierte en el hijo emocionalmente, todo eso te puedes quitar tantos dolores de cabeza, porque ya cuando llegan a la adolescencia pueden hacer decisiones importantes. No quiero mencionar nada en particular, pero decisiones importantes para ellos mismos en su futuro, en sus relaciones relaciones en general, con amigos, con el sexo opuesto. Esas decisiones importantes que tienen que hacer y hacerlo de una forma
con una base moral, espiritual, ustedes me entienden. Sí, claro. Y también es, bueno, es todo lo que tenía. Muchísimas gracias. Ya vieron cómo el tiempo corre, Sí, en verdad. sí. Son temas tan importantes donde hay mucho que cubrir, porque aquí hablamos también de autoestima, hablamos acá de cambios, ¿verdad? De cambios de niños, adolescentes, hablamos de muchas cosas en esta plática que es muy interesante, ¿no? De qué manera la comunicación entre los padres tiene que ser esencial. Esa es la clave. Igual como es para el matrimonio. Claro. La comunicación entre un padre y un hijo se va desarrollando desde pequeño para cuando vienen estos cambios tan difíciles como usted dice, ya esté formada esa relación de padre, que no sienta raro mi hijo que me voy a sentar contigo y tenemos que hablar, sino que ellos ya sepan que esto es ¿verdad? Es algo que practicamos, ¿no? De por vida y es muy importante. Yo creo que tengo que traerlas nuevamente para que nos sentemos acá y podamos tal vez hablar de estos tópicos que en verdad sí son bien interesantes y que ayudan mucho. Pero igual aquí no ayuda mucho el tiempo es el que corre rápido, pero yo quiero agradecerles desde acá en tu familia. Claudia, gracias por el tiempo, a Esperanza, gracias porque han tomado el tiempo para poder venir a sentarse aquí con nosotros y poder compartir, como tú dijiste, de esas experiencias, ¿no? Y que puedan ser útiles para esas familias, para esas madres. Ustedes son madres emprendedoras que están aprendiendo en el camino junto conmigo, son madres que están apasionadas por hacer la diferencia en medio de su familia y por favor, siempre mantengan sus puertas abiertas para poderlas traer para acá. Sí, gracias Erika, gracias. Es una bendición, como tú dices, el poder compartir, porque a lo mejor alguna madre puede pensar, solamente a mí me pasó esto, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? No, esperanza siempre hay para todo, ¿verdad? No la hermana Esperanza. Pero esperanza, sí. Pero esperanza y como siempre hay. Sí, como siempre sabemos que la sabiduría de Dios es quien nos gobierna en todas las áreas. Y por eso creo que, Señor, es importante que el Señor nos enseñe aún en esta área. Tenemos que ser sabios en todas las áreas y esta es de la manera que la podemos hacer. Ser padres que cuidemos de nuestros hijos, tanto espirituales, emocionales, en la educación, en todas las áreas. Yo creo que vamos a poder ser esa familia exitosa que Dios anhela y que Dios en verdad desea, que seamos esas familias unidas, que no tengamos problemas ni que lloremos y que todo sea alegría y gozo. Así de que me despido desde acá, desde este programa de Tú y tu Familia. Bendiciones. Sintoniza Tú y tu Familia. Si tienes alguna pregunta o quieres comunicarte con este ministerio, conéctate a través del website www.tuytufamilia.com o al teléfono 323-337-4342.